Mel Waters no siempre había vivido en Ellensburg, Washington. Se mudó allí buscando una vida tranquila y alejada del bullicio de la ciudad. Compró una parcela de tierra en una zona apartada, donde esperaba pasar sus días en paz, sin imaginar que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Un día, mientras exploraba su terreno, Mel notó algo extraño entre la maleza. Había un círculo de piedras grandes formando un anillo en la tierra, como si alguien las hubiera colocado allí hace mucho tiempo. En el centro del anillo, cubierto por ramas y hojas, había un agujero negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Al principio, pensó que se trataba de un antiguo pozo de agua abandonado. ¿Qué demonios es esto?, Swing murmuró mientras se agachaba para examinarlo más de cerca. Pero pronto se dio cuenta de que no había ninguna cuerda, polea o cubo, y el aire que salía de su interior era inexplicablemente frío, incluso en pleno verano. «Esto no es normal», fingió en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Intrigado, Mel decidió lanzar una piedra dentro para medir su profundidad. La sostuvo un momento, como si dudara, y la dejó caer, pero no escuchó nada. Ni un eco, ni el sonido de la piedra golpeando el fondo. «¡Vamos, vamos! ¡Haz algo!», exclamó, esperando desesperadamente un ruido, pero solo fue recibido por un abismo de silencio. Fue entonces cuando algo se encendió dentro de él, una chispa que pronto se transformaría en un incendio de curiosidad y eventualmente obsesión. «¿Qué tan profundo eres?», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo la oscuridad del pozo parecía susurrarle de vuelta. Los vecinos, al enterarse de su descubrimiento, le advirtieron que dejara el pozo en paz. «Ese agujero siempre ha estado ahí», le decían. «Es mejor no meterse con él». Pero Mel, con la mirada fija en ellos, respondía con impaciencia. «No entienden. Hay algo allí, algo que tenemos que descubrir». No podía ignorar la sensación de que había encontrado algo mucho más antiguo y oscuro de lo que nadie podía imaginar. Así comenzó la fascinación de Mel con el pozo, y con cada día que pasaba, su vida se adentraba más en el misterio. «No descansaré hasta descubrir lo que escondes», murmuraba para sí mismo cada noche, mientras observaba la negrura infinita desde la ventana de su casa. Mel no podía apartar el pozo de su mente. Cada día que pasaba, sentía cómo una fuerza invisible lo empujaba a regresar a su borde, como si el agujero lo estuviera llamando. Lo que al principio era simple curiosidad, se transformó rápidamente en una obsesión que empezó a consumirlo. Una noche, se despertó de repente, empapado en sudor, y soltó un grito desgarrador que resonó en toda la casa. «¡No! ¡No puedo dormir!». De inmediato, dejó escapar un rugido de furia. «¡No puedo dormir!». Golpeó la pared con toda su fuerza, dejando una grieta en el yeso. El eco del golpe y su grito resonaron en la oscuridad de la habitación, como si la casa misma sintiera el terror y la desesperación que Mel estaba experimentando. «¿Por qué no me dejas en paz?». «¡Maldito seas!», gritó, con la voz quebrada por la impotencia. Respiraba de forma agitada, temblando, mientras miraba fijamente hacia el pozo desde su ventana, como si esperara que le respondiera. «Sé que estás ahí. Sé que me escuchas», murmuró entre dientes, con los ojos desorbitados. «Dime qué quieres de mí». Pero solo recibió el silencio como respuesta, un silencio que lo llenó de rabia y frustración. Cada vez que cerraba los ojos, se veía a sí mismo cayendo por el pozo, interminablemente, mientras manos frías intentaban aferrarse a su cuerpo y sombras deformes lo observaban desde las paredes de la oscuridad. «¡Déjenme! ¡Déjenme ir!», gritaba en sus pesadillas, luchando contra las manos que intentaban arrastrarlo más y más hacia la oscuridad. Durante el día comenzó a hablar solo, como si estuviera tratando de comunicarse con el pozo. «No puedes ignorarme para siempre», murmuraba mientras lo observaba. «Algún día me dirás lo que eres». Los vecinos que lo visitaban se sorprendían al encontrarlo murmurando frases incoherentes, con la mirada fija en el agujero como si estuviera hipnotizado. «Es profundo, muy profundo. Más de lo que imaginamos», decía, con una sonrisa perturbadora en el rostro. Parecía estar en trance, repitiendo palabras que nadie podía entender, como si estuviera descifrando un lenguaje secreto que solo el pozo conocía. Algunos decían que, en las noches, se lo veía de pie junto al pozo,
sosteniendo una linterna y susurrando como si le estuviera confesando sus más oscuros secretos. Tú y yo somos iguales, le susurraba al abismo. Nos necesitan, pero nos temen. Y luego se quedaba en silencio, como si estuviera escuchando una respuesta que nadie más podía oír. A medida que su obsesión crecía, Mel se volvió más imprudente. Esto no puede ser tan simple. Tiene que haber algo más, gritaba con frustración mientras observaba el pozo. Comenzó a arrojar objetos más grandes y peligrosos, esperando encontrar respuestas. Lanzó su propio televisor con un rugido de furia, observando cómo desaparecía en la oscuridad. «¡Toma esto! ¡Respóndeme!», exclamó, arrojando un refrigerador que había desmantelado. No era suficiente. Nada era suficiente. Con el tiempo, Mel comenzó a desmontar su propio hogar para seguir alimentando al pozo. «¿Quieres más? Lo tendrás. Lo tendrás todo», gritaba, su voz cada vez más ronca y desesperada, mientras arrojaba pedazos de su vida dentro de ese abismo interminable. Sus amigos y familiares intentaron alejarlo, pero él se negaba a escuchar. «No entienden», gritaba con ojos desorbitados. «Hay algo allí abajo, algo que quiere que lo encuentre», repetía una y otra vez, con una mirada perdida y febril que asustaba a todos. «Me necesita. Lo sé», susurraba, como si estuviera hablando consigo mismo. Lo más perturbador fue cuando Mel empezó a notar que las cosas que arrojaba al pozo comenzaban a regresar. Una noche, al entrar en su sala, encontró su televisor de vuelta, cubierto de tierra y con la pantalla rota, mostrando imágenes distorsionadas de su propia casa. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, retrocediendo con horror mientras las imágenes parpadeaban, distorsionadas y temblorosas, como si el pozo estuviera burlándose de él. Otro día, encontró su viejo reloj, el cual había arrojado al pozo meses antes, colgando de la puerta de su casa. El segundero giraba al revés, y en ese momento, Mel cayó de rodillas, dejando escapar un grito de pura desesperación. «¿Qué quieres de mí? Dímelo», gritaba al cielo, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. «Esto no puede estar pasando», sollozaba, mientras sostenía el reloj con manos temblorosas, observando cómo el tiempo parecía retroceder, como si el pozo estuviera enviándole un mensaje que solo él podía entender. La obsesión de Mel con el pozo se había transformado en un vínculo oscuro e indescifrable. Sabía que debía alejarse, pero sentía que había algo en el pozo que lo conocía, algo que lo llamaba por su nombre, algo que estaba dispuesto a consumirlo por completo. Y, a pesar del terror que sentía, Mel ya no podía ignorar el llamado. El pozo se había convertido en su vida, y él estaba dispuesto a llegar hasta el final, aunque eso significara descender a la oscuridad. Las historias sobre el pozo de Mel se volvieron aún más aterradoras. Los vecinos comenzaron a afirmar que, durante la noche, se escuchaban susurros y voces que parecían provenir de las profundidades del agujero. Nadie podía entender qué decían, pero los murmullos eran suficientes para helar la sangre de cualquiera que se acercara. Algunos comenzaron a perder sus mascotas, que desaparecían cerca del pozo sin dejar rastro, y más de un vecino afirmó haber encontrado esos mismos animales en su puerta, completamente desangrados, como si el pozo los hubiera devuelto. Pero lo más perturbador fue cuando Mel y algunos vecinos decidieron llevar sus experimentos al siguiente nivel. Para ver si el pozo realmente era sin fondo, comenzaron a arrojar cosas más grandes y pesadas. Primero fue una motocicleta vieja, la cual desapareció sin un solo sonido, como si hubiera sido devorada por la oscuridad. Después un grupo de vecinos unió fuerzas para empujar un viejo camión oxidado al borde y dejarlo caer en el abismo. Ni siquiera un leve eco resonó desde el interior, y fue como si el enorme vehículo simplemente hubiera dejado de existir. En otra ocasión, uno de los vecinos, buscando respuestas desesperadas, ató un cable de acero a un coche y lo bajó lentamente en el pozo con la ayuda de una grúa. Todos se quedaron en silencio, esperando algún tipo de resistencia o señal de que el auto había llegado al fondo. Pero el cable siguió bajando y bajando hasta que, de repente, algo invisible lo arrancó con una fuerza brutal, como si una bestia gigante en las profundidades hubiera decidido tragárselo. A partir de ese momento, nadie se atrevió a acercarse al pozo.
Los objetos más grandes y pesados desaparecían en él como si nada, aumentando la sensación de que el agujero era algo más que un simple abismo. El miedo y la incertidumbre crecieron, y Mel, cada vez más obsesionado, no podía dejar de pensar que el pozo era un portal hacia algo mucho más oscuro y hambriento, algo que parecía estar ganando fuerza con cada cosa que era lanzada en su interior. La curiosidad de Mel alcanzó un punto sin retorno. «No me vencerás, maldito agujero. No me vencerás», gritó con una voz que se quebraba entre la rabia y el miedo. «No me vencerás», rugió mientras tomaba un cubo de metal y lo arrojaba con todas sus fuerzas dentro del pozo. Se quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando con respiraciones agitadas, esperando escuchar el eco del cubo golpeando el fondo. Pero nada sucedió. El cubo simplemente desapareció, como si hubiera sido tragado por el vacío. Ni un solo sonido se escuchó, y Mel, con los ojos muy abiertos, dejó escapar un susurro cargado de terror. «¡No! ¡No puede ser!». La desesperación se apoderó de él, sintiendo cómo la oscuridad del pozo parecía absorber no solo el cubo, sino también sus esperanzas de encontrar respuestas. Sin rendirse, Mel ideó otro plan. «No me vas a ganar, no me ganarás», se repetía una y otra vez, como si intentara convencerse de que aún tenía control sobre la situación. Ató un hilo de pesca con un caramelo al final y lo comenzó a bajar lentamente dentro del pozo, con la esperanza de medir su profundidad. Sus manos temblaban mientras soltaba el hilo, metro a metro, sintiendo cómo descendía más y más. «Vamos, vamos», murmuraba, con los ojos fijos en el hilo, cada vez más ansioso. A los 80 metros, el caramelo seguía sin tocar fondo, y Mel se quedó sin hilo. «¡No puede ser! Tiene que haber un final», gritó, su voz quebrada por la frustración y el miedo. Desesperado, comenzó a recoger el hilo rápidamente, temiendo lo peor. Y fue entonces cuando lo vio. El caramelo que había bajado estaba cubierto de una sustancia extraña, algo que parecía carne cruda y sangrante, como si el pozo mismo hubiera intentado devorar el dulce. «¿Qué? ¿Qué es esto?», susurró con la voz temblorosa, sus dedos temblando mientras sostenía el caramelo ensangrentado. Lo observó, horrorizado, y sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. «Esto no es posible. ¡No es posible!», gritó, dejando caer el hilo al suelo mientras retrocedía, incapaz de apartar la mirada de lo que tenía en sus manos. En ese momento, Mel entendió que el pozo no solo era profundo, sino que era algo vivo, algo que estaba dispuesto a devorarlo si le daba la oportunidad. Desesperado por respuestas, Mel contactó un famoso programa de radio dedicado a lo paranormal. Durante la entrevista, relató con detalle cómo el pozo parecía no tener fondo, los objetos que desaparecían sin rastro alguno y los susurros que se escuchaban en la oscuridad. La historia dejó a los oyentes paralizados de miedo y curiosidad, mientras las teorías más aterradoras comenzaron a surgir. Algunos decían que era una puerta a otra realidad. Otros aseguraban que era el último respiro de almas perdidas. Después de la entrevista, la vida de Mel cambió para siempre. Una mañana se despertó con el sonido de sirenas y el ruido de vehículos pesados que rodeaban su propiedad. Agentes del gobierno, vestidos de negro y con expresiones serias, invadieron su terreno. «Es por su seguridad», le dijeron mientras lo escoltaban fuera de su casa, impidiéndole regresar. «Necesitamos investigar este pozo, y usted no debe interferir». Mel protestó, pero uno de los agentes se inclinó hacia él, susurrándole al oído. «Esto es mucho más grande de lo que piensas. Por tu bien, olvida que esto alguna vez existió». Mel fue obligado a abandonar su propiedad, observando desde la distancia cómo los agentes montaban un perímetro alrededor del pozo. «¡Es mío! ¡No pueden hacerme esto!», gritaba mientras los agentes lo empujaban hacia afuera, pero sus protestas caían en oídos sordos. Lo obligaron a retroceder, y mientras lo alejaban, Mel observaba cómo las luces potentes iluminaban el agujero, la maquinaria pesada rodeándolo, y las barreras que impedían la vista de cualquier curioso. Sus manos se cerraron en puños, temblando de rabia e impotencia. «No entienden, no tienen idea de lo que están haciendo», rugió, pero fue ignorado. Lo que Mel no pudo entender fue el nivel de seguridad. Hombres armados patrullaban la zona,
y cada detalle era monitoreado como si estuvieran lidiando con una amenaza peligrosa. ¿Qué demonios hay ahí abajo que les asusta tanto?, murmuró para sí mismo, con la mandíbula apretada, sintiendo que el misterio del pozo se le escapaba de las manos. Durante los días siguientes, Mel intentó acercarse, pero fue repelido una y otra vez por los guardias que vigilaban su antigua propiedad. «Solo quiero verlo. Déjenme entrar», suplicaba con voz desgarrada, pero los guardias lo empujaban sin piedad. En más de una ocasión, lo arrojaron al suelo, y él, con lágrimas de frustración en los ojos, se levantaba mientras golpeaba el suelo con los puños. «No es justo. Es mío, maldita sea», gritaba, viendo cómo sus gritos se perdían en la noche, ahogados por la indiferencia de quienes lo vigilaban. Los vecinos, al igual que Mel, empezaron a hacer preguntas, pero las respuestas eran siempre las mismas. «Es un asunto gubernamental, nada que deban preocuparse». Pero Mel no podía aceptar esa respuesta. «Nada de qué preocuparse. Ustedes no entienden lo que están ocultando», exclamaba, su voz llena de desesperación y miedo. Pronto comenzaron a circular rumores. Algunos afirmaban que habían visto grandes grúas sacando algo del pozo en plena noche. «¿Qué sacaron? ¿Qué fue lo que encontraron?», murmuraba Mel, su mente llena de imágenes aterradoras. Otros decían que escucharon gritos aterradores provenientes de la propiedad y que los agentes salían pálidos y asustados, como si hubieran visto algo que desafiaba toda lógica. Al escuchar estos relatos, Mel sintió que un escalofrío le recorría la columna. ¿Qué era lo que siempre estuvo ahí abajo?, susurró con la mirada perdida, como si buscara respuestas en el cielo estrellado. El pozo ya no era solo su obsesión, se había convertido en su tormento, y ahora más que nunca, Mel sentía que algo oscuro y hambriento lo llamaba desde las profundidades, burlándose de él, recordándole que aún no había terminado. Mel, ahora completamente apartado, observaba en silencio, y una noche, en un acto desesperado, decidió regresar a su propiedad a escondidas. Lo que vio lo dejó sin aliento. ¿Cómo puede ser esto? El pozo estaba siendo sellado con enormes planchas de acero, como si intentaran asegurarse de que nada, ni siquiera el aire, saliera de su interior. Los agentes parecían apresurados, como si quisieran olvidar rápidamente lo que había en ese lugar. Antes de irse, uno de ellos colocó una señal que decía: «Prohibido el paso. Zona de riesgo biológico. Riesgo biológico. En mi propiedad». Y luego, como si nunca hubiera existido, todo desapareció. Los agentes se retiraron, el pozo quedó sellado y la propiedad de Mel fue declarada terreno del gobierno. «¡No! ¡No pueden hacerme esto!», gritó Mel, cayendo de rodillas mientras observaba cómo sellaban la entrada a su obsesión. «No pueden, simplemente... ¡Es mío!». Sus palabras se quebraron en un sollozo, y lo único que quedó fue el silencio. Cualquier intento de preguntar sobre lo que había sucedido fue ignorado o recibió respuestas vagas. Nadie quería hablar sobre el pozo, y pronto, el nombre de Mel Waters se convirtió en un susurro perdido en el viento, olvidado por el pueblo que alguna vez lo conoció. Pero lo más inquietante fue lo que sucedió después. Mel, desesperado por recuperar algo de su vida, comenzó a investigar por su cuenta. «Tengo que saber la verdad. No pueden borrar lo que vi», repetía en voz alta mientras visitaba bibliotecas, consultando archivos antiguos con manos temblorosas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cualquier mención sobre el pozo había desaparecido. Los registros de su entrevista en la radio, las notas de los periódicos locales y hasta las referencias en documentos oficiales habían sido borradas. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Mel, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Era como si el pozo de Mel nunca hubiera existido, como si todo hubiera sido un sueño del que nadie más quería despertar. Una noche, un vecino lo vio caminando hacia las montañas que rodeaban Ellensburg, descalzo y con la ropa rasgada, murmurando algo entre dientes. Debo volver, repetía, como si estuviera en un trance. Volver al pozo. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Se dice que, en noches muy silenciosas, cuando el viento se detiene y el aire se vuelve frío,
Se puede escuchar un susurro que proviene de la dirección de donde estaba el pozo, como si Mel estuviera llamando desde lo más profundo de la tierra. Escúchame, por favor, escúchame. Es lo que algunos afirman oír, como si Mel quisiera contar la verdad que nunca pudo revelar. Y aunque nadie ha vuelto a encontrarlo, su voz sigue ahí, atrapada en el viento, como un eco de lo que alguna vez fue. Y así, la leyenda del agujero de Mel permanece, viva en el eco del misterio, esperando el momento de volver a arrastrar a alguien más a su infinita oscuridad.